mis padres hipotecaron su casa para pagar la boda de mi hermana. Me dijeron en broma: si encontraras marido, haríamos lo mismo por ti. Así que los sorprendí con esto. Mi nombre es Laura y, en el ecosistema de mi familia, mi hermana Lucía siempre ha sido el pavo real y yo, el gorrión. Ella nació con el don de acaparar la luz del sol, mientras que yo aprendí a vivir cómodamente en la sombra. Lucía era todo lo que mis padres, Manuel y Sofía, siempre habían soñado: extrovertida, popular y hermosa de una manera que hacía que la gente se detuviera a mirarla. Se casaba con Rodrigo, un hombre igualmente encantador de una familia, con un apellido que sonaba a dinero viejo. Su vida era un cuento de hadas, y mis padres estaban dispuestos a quemar su propio castillo para asegurarse de que su princesa tuviera el final feliz que creían que merecía. Yo, por otro lado, era la hija práctica. A mis 29 años, era soltera, trabajaba como analista de datos para una empresa de logística, y vivía una vida tranquila y ordenada. Mis logros eran sólidos pero silenciosos: un ascenso, la compra de mi propio coche, un fondo de ahorros que crecía lentamente. Mis padres lo veían con una especie de alivio condescendiente. Menos mal que Laura es tan independiente, le oí decir a mi madre una vez a una tía. No sé qué haríamos si tuviéramos que preocuparnos por las dos. La boda de Lucía se convirtió en el único proyecto de mi familia durante un año entero. No era solo una boda, era una producción, una declaración de estatus que mis padres no podían permitirse. Lucía quería la boda que había visto en las revistas: un jardín de una mansión histórica, un vestido de un diseñador exclusivo, una orquesta de 12 músicos y suficientes flores como para reforestar un pequeño país. Mis padres, en lugar de poner límites, se dejaron llevar por su fantasía. Les vi usar sus ahorros para la jubilación. Luego, empezaron a usar las tarjetas de crédito. Yo observaba en silencio, con una creciente sensación de pavor. Sabía que estaban al límite de sus posibilidades. La bomba final cayó hace 2 meses. Mi padre me llamó para pedirme un préstamo. No era la primera vez que me pedían ayuda, aunque nunca imaginé que esta vez sería solo la punta del iceberg. Durante años, yo había sido su red de seguridad financiera no oficial, cubriendo una reparación inesperada del coche aquí, una factura médica allá. Siempre lo devolvían, pero el patrón era claro. Esta vez, la cantidad era mucho mayor. $10,000. Es para el pago final del banquete, hija, me dijo. Su voz sonaba avergonzada. Las cosas se han complicado un poco, pero después de la boda, nos recuperaremos. Le transferí el dinero sin hacer preguntas. Era mi deber, ¿no? Era la hija práctica, la independiente, la que no causaba problemas. El día de la boda fue exactamente como Lucía lo había soñado. Parecía una princesa, y el evento fue espectacular. Mis padres sonreían, sus caras una mezcla de orgullo y pánico financiero que solo yo parecía notar. Durante la recepción, mientras todos bailaban, me quedé un momento en la barra. Mi padre se acercó, con los ojos brillantes por el champán y la emoción. ¿Lo ves, Laura?, me dijo, señalando a mi hermana bailando con su nuevo marido. ¿Ves esa felicidad? Todo esto ha valido la pena. Hipotecar la casa, cada centavo. Todo por verla así. Me quedé helada. ¿Hipotecar la casa? Papá, ¿de qué estás hablando? La sonrisa de mi padre vaciló. Se dio cuenta de su desliz. Fue una segunda hipoteca. Un pequeño préstamo. Era la única manera de cubrir el vestido y las flores. No te preocupes, lo tenemos todo bajo control. No dije nada. Solo asentí, pero por dentro sentí como si el suelo se hundiera. Habían hipotecado su casa, su seguridad, su futuro, por una fiesta. Y a mí, me habían pedido un préstamo de $10,000 mientras ocultaban la verdadera magnitud de su desesperación. Más tarde esa noche, durante el brindis, mi padre, mi madre y Lucía estaban en un pequeño círculo, riendo. Me acerqué, justo a tiempo para oír la frase que lo cambiaría todo. Mi tía les estaba felicitando por la boda tan espectacular. Habéis hecho un trabajo increíble. Lucía es muy afortunada. Mi padre se rió, dándome una palmada en el hombro. Bueno, todo por nuestra princesa. A Laura le tocará una boda más sencillita. Luego, mi madre añadió la broma, la pequeña daga verbal envuelta en una sonrisa. No te preocupes, Laura.
Si algún día encuentras marido, haremos lo mismo por ti. Volveremos a hipotecar la casa, dijo, y todos se echaron a reír. Me quedé allí, en medio de su círculo de risas, y sentí como algo dentro de mí se rompía de forma limpia y definitiva. No era solo el favoritismo. Era el desprecio. La suposición de que mi futuro era una ocurrencia tardía, una broma. La certeza de que mi vida, mis logros y mi posible felicidad siempre ocuparían un segundo lugar. Les dediqué una sonrisa forzada y me alejé. Esa noche no dormí. La rabia y el dolor dieron paso a una idea. Una idea loca, audaz, que me asustó y me emocionó a partes iguales. Ellos creían que yo era la hija práctica, la red de seguridad silenciosa. Estaban a punto de descubrir lo que una analista de datos con el corazón roto y acceso a los registros públicos de la propiedad podía hacer. Así que los sorprendí con esto. El lunes después de la boda, volví a mi trabajo, pero mi mente no estaba en las hojas de cálculo ni en los análisis de mercado. Estaba en los registros públicos de la propiedad. Como analista de datos, mi superpoder no era la fuerza ni el carisma, sino la capacidad de encontrar patrones en el caos, de extraer verdades de montones de información en bruto. Y la situación financiera de mis padres era el conjunto de datos más caótico que había visto en mi vida. Pasé mi hora de almuerzo en el sitio web del catastro del condado. Encontré la propiedad de mis padres. Y allí estaba, en blanco y negro digital, una segunda hipoteca registrada hacía 3 meses. El prestamista no era un banco tradicional, sino una de esas compañías de crédito de alto interés que se anuncian a medianoche en la televisión. La cantidad me revolvió el estómago. $100,000. El doble de lo que yo había pensado. Mi préstamo de $10,000 no había sido para el banquete. Había sido una gota de agua en un océano de deudas, probablemente para pagar los intereses de usura de ese préstamo. Habían vendido su futuro, no por un día de felicidad para su hija, sino por un día de apariencias. Pero no me detuve ahí. Si habían sido tan imprudentes con la casa, ¿qué más habría? La curiosidad se convirtió en una obsesión fría. Contraté un servicio online que permite hacer verificaciones de crédito y deudas si tienes suficiente información personal, información que yo, como su hija, por supuesto tenía. Pagué la tarifa, introduje sus datos y esperé. El informe que recibí esa tarde fue peor de lo que imaginaba. No solo era la segunda hipoteca. Había deudas de tarjetas de crédito por casi $50,000, repartidas en 6 tarjetas diferentes. Había un préstamo personal a nombre de mi padre. Estaban ahogados. La espectacular boda de mi hermana no había sido una fiesta. Había sido el iceberg contra el que el Titanic financiero de mis padres acababa de chocar. Sentada en mi apartamento, rodeada de informes que pintaban un cuadro de desesperación, sentí una extraña calma. El dolor se había ido, reemplazado por una claridad de propósito. Ellos me habían tratado como a su red de seguridad, a su plan B. Menos mal que Laura es tan independiente, habían dicho. Iban a descubrir cuán independiente podía ser. No iba a enfrentarlos. No iba a haber una escena dramática ni acusaciones. Eso era lo que esperarían. Un estallido emocional que pudieran descartar como celos o resentimiento. No. Mi venganza, mi solución, sería un movimiento de negocios. Una adquisición hostil de la deuda de mi propia familia. Pasé la siguiente semana elaborando mi plan. Llamé a mi asesor financiero. Investigué las leyes de transferencia de deuda. Y luego, hice mi movimiento. Mi primer objetivo fue el préstamo de la segunda hipoteca. La compañía de crédito de alto interés era mi punto más débil. Contacté con ellos, no como la hija de los deudores, sino como una inversora anónima. A través de una empresa fantasma que mi abogado creó para mí en 24 horas, hice una oferta para comprar su deuda. Para estas compañías, vender una deuda, incluso con un pequeño descuento, es una ganancia rápida y sin riesgos. Aceptaron sin dudarlo. En una semana, la hipoteca de $100,000 que pesaba sobre la casa de mis padres ya no pertenecía a una compañía de crédito. Me pertenecía a mí. Luego, fui a por las tarjetas de crédito. Este fue un proceso más metódico, de una en una. Empecé a comprar la deuda de sus tarjetas a los bancos. Para un banco, vender la deuda incobrable de un cliente por 50 o 60 centavos por dólar es un procedimiento estándar. Para cuando terminó el mes, había logrado comprar casi todas sus deudas significativas. Ellos, por supuesto, no sabían nada.
Seguían viviendo en la feliz ignorancia de la postboda, recibiendo las fotos del evento y planeando cómo sobrevivirían el próximo mes. El último paso de mi plan fue el más importante. Con la mayor parte de su deuda ahora en mi poder, yo era, en efecto, su principal acreedora. Fui a mi propio banco, un lugar donde mi historial de crédito impecable y mis ahorros me convertían en una cliente valiosa. Me reuní con el gerente. Le expliqué la situación. Le mostré los documentos de la deuda que ahora poseía. Y le propuse un plan. Quería que el banco les ofreciera un préstamo de consolidación de deuda. Un único préstamo, con un interés mucho más bajo y manejable, que cubriría todas sus deudas, incluyendo la primera hipoteca original. El banco estaría encantado de hacerlo, ya que refinanciarían la hipoteca principal y asegurarían un cliente a largo plazo. Pero había una condición. Para aprobar un préstamo tan grande, dada su precaria situación financiera, el banco exigiría un avalista. Alguien con activos sólidos y un historial de crédito perfecto que respaldara el préstamo en caso de que ellos no pagaran. El gerente del banco me miró, entendiendo el juego. ¿Y quién sería ese avalista, señorita? Yo, respondí. Pero ellos no pueden saber que soy yo. La oferta debe venir del banco, como una solución estándar a sus problemas financieros, y la condición del avalista debe ser innegociable. El plan era perfecto. No les estaba quitando la casa. Les estaba ofreciendo la única salida posible a la ruina financiera que ellos mismos habían creado. Pero para aceptar esa salida, tendrían que venir a mí. Tendrían que pedir ayuda, no a la hija invisible, no a la red de seguridad, sino a su banquera. Tendrían que admitir que la hija práctica y sin ambición era la única persona que podía salvarlos. Una semana después, mi teléfono sonó. Era mi padre. Su voz era una mezcla de pánico y un atisbo de esperanza. Laura, no vas a creer lo que ha pasado, dijo. El banco nos ha llamado. Nos ofrecen una solución para nuestras deudas. Un préstamo de consolidación, es un milagro. Qué buena noticia, papá, respondí. Mi voz era neutral. Sí, pero hay un problema, continuó, y escuché la vacilación en su voz. Necesitamos un avalista. Alguien que respalde el préstamo. Y bueno, hija, con tu trabajo estable y tus ahorros. Nos preguntábamos si tú podrías... Hice una pausa antes de responder, saboreando el momento. Era la primera vez en mi vida que no me pedían ayuda, me la suplicaban. La dinámica de poder se había invertido por completo. Ya no era la hija a la que se le podía pedir un préstamo casual. Era la inversora de último recurso, la única que podía aprobar la operación de rescate. No lo sé, papá, respondí. Mi tono era serio y pensativo, como el de una banquera evaluando un riesgo. Ser el avalista de una cantidad tan grande es una responsabilidad enorme. Necesitaría ver todos vuestros informes financieros, cada factura, cada estado de cuenta. Necesito entender la magnitud del problema antes de considerar poner mi futuro financiero en juego. Por supuesto, hija, lo que necesites, te traeremos todo. Dijo, su alivio era palpable. No se daba cuenta de que no le estaba pidiendo permiso, sino que le estaba exigiendo una auditoría completa. Organizamos una reunión familiar para el sábado por la tarde en su casa. El término reunión familiar resultó ser un eufemismo. En realidad, se trataba de una presentación de solicitud de préstamo, y yo era el comité de crédito. Llegué con un cuaderno y una calculadora. Ellos habían extendido sobre la mesa del comedor un mar de papeles, facturas de la boda, estados de cuenta de tarjetas de crédito con cifras alarmantes, la documentación de la segunda hipoteca. Por primera vez, veía la verdad completa y sin adornos de su irresponsabilidad financiera. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre me explicaba cada gasto con una voz temblorosa, intentando justificar lo injustificable. La orquesta de 12 músicos. Los centros de mesa de orquídeas importadas. El vestido de diseñador de Lucía. Cada uno era un clavo en el ataúd de su seguridad financiera. Y Lucía. Mis padres la habían llamado para que estuviera presente, para que viera las consecuencias de su cuento de hadas. Estaba sentada en un rincón, pálida y silenciosa, por primera vez en su vida sin ser el centro de atención. Pasé una hora revisando los papeles en silencio, haciendo cálculos en mi cuaderno. Cuando terminé, cerré el cuaderno y los miré. Los tres me observaban con una expectación desesperada. La situación es peor de lo que pensaba. Dije con calma. Estáis en la bancarrota funcional.
El préstamo de consolidación es vuestra única opción. Sin un avalista, el banco nunca lo aprobaría. Entonces, ¿lo harás?, susurró mi madre. ¿Serás nuestra avalista? Lo haré, respondí. Vi una oleada de alivio recorrer sus rostros. Pero, añadí, y esa palabra congeló el aire. Con mis condiciones. ¿Condiciones?, repitió mi padre, confundido. Sí, 3 condiciones, no son negociables, declaré. Mi voz no era la de su hija, sino la de su banquera. Primera, a partir de este momento, yo tomaré el control total de vuestras finanzas. Elaboraré un presupuesto mensual estricto, cancelaré todas las tarjetas de crédito y aprobaré cada gasto que supere los $100. Vivirán con lo necesario hasta que esta deuda esté bajo control. Se acabaron los lujos. Nadie protestó. Segunda, continué, mirando a mi hermana. Lucía. La boda fue preciosa. Y la pagasteis con el futuro de nuestros padres. Tú y tu nuevo marido, Rodrigo, que viene de una familia adinerada, contribuiréis mensualmente al pago de este préstamo. No es una petición. Es parte del acuerdo. Lucía me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió. Y la tercera condición, dije, haciendo una pausa para que el peso de mis palabras cayera. Es la más importante. Quiero una disculpa. Quiero que vosotros dos, dije, mirando a mis padres, me pidáis perdón. No por el dinero. Quiero que os disculpéis por todas las veces que me disteis por sentada. Por todas las veces que celebrasteis los fracasos de mi hermana más que mis éxitos. Por haberme tratado como un plan de emergencia en lugar de como a una hija. Y quiero que os disculpéis por la broma de la boda. Por haberos reído de mi futuro y de mi felicidad. El silencio en la habitación era absoluto. Esto era más difícil para ellos que entregar sus finanzas. Era entregar su orgullo. Mi padre fue el primero en romperlo. Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Un reconocimiento genuino de su error. Tienes razón, Laura, dijo, su voz era un murmullo ronco. Lo sentimos. Te hemos fallado. Como hija y como persona. Te pido perdón. Mi madre, entre sollozos, repitió sus palabras. Asentí, no con una sonrisa de triunfo, sino con la sobria satisfacción de una cuenta que finalmente ha sido saldada. De acuerdo, dije, poniéndome de pie. Llamaré al banco el lunes para informarles de que acepto ser la avalista. Les enviaré el presupuesto mensual mañana por la mañana. Bienvenidos a vuestra nueva realidad fiscal. Salí de esa casa sintiéndome diferente. No más ligera, sino más sólida. El peso que ahora llevaba sobre mis hombros, el control de las finanzas de mi familia, la responsabilidad de su futuro, no era una carga impuesta, sino un poder que yo misma había reclamado. Los siguientes meses fueron una lección de disciplina para todos. Implementé el presupuesto con la precisión de un cirujano. Se acabaron las cenas caras, las compras impulsivas y los caprichos. Mis padres tuvieron que aprender a vivir dentro de sus posibilidades por primera vez en décadas. Fue difícil. Hubo llamadas llenas de quejas, intentos de negociar pequeños gastos extra. Fui inflexible. Cada vez que protestaban, les enviaba una copia del plan de pagos del préstamo que yo estaba avalando. Las protestas cesaban rápidamente. Lucía y su marido Rodrigo, para mi sorpresa, cumplieron su parte. La humillación de la reunión, combinada con la perspectiva de ser los responsables directos de la ruina de sus padres, pareció despertar algo en ellos. Empezaron a transferir una suma considerable cada mes. Lucía incluso consiguió un trabajo a tiempo parcial en una galería de arte para ayudar. Por primera vez, estaba contribuyendo en lugar de solo recibir. Nuestra relación se volvió tensa y distante, pero estaba construida sobre una nueva base de respeto a regañadientes. Un año después, la situación era estable. La deuda estaba disminuyendo a un ritmo constante. Mis padres habían aprendido a vivir de forma más modesta, y en el proceso, parecían haber encontrado una extraña paz, liberados de la presión de mantener las apariencias. Una tarde de sábado, estaba en su casa ayudando a mi padre a arreglar una estantería en el garaje. Hacía tiempo que no pasábamos tiempo a solas. ¿Sabes?, me dijo, pasándome un destornillador. El otro día tu madre y yo estábamos hablando sobre la boda de tu hermana. Asentí, sin saber a dónde quería llegar.
Nos dimos cuenta de que la hipoteca no fue el error más grande que cometimos, continuó. Su voz era queda. El error más grande fue la broma que te hicimos. Porque en el fondo, no era una broma. Era lo que pensábamos. Dábamos por sentado que tu camino sería más difícil, que tu felicidad era menos urgente. Y eso no tiene perdón, Laura. Pero quiero que sepas que lo vemos ahora. Vemos todo lo que has hecho. No solo por nosotros, sino por ti misma. Levantó la vista de la estantería y me miró directamente a los ojos. Eres la persona más fuerte y capaz que conozco. Eres el verdadero pilar de esta familia. Tu abuelo habría estado increíblemente orgulloso de ti. En ese momento, en ese garaje desordenado, con el olor a serrín y a aceite viejo, finalmente recibí el reconocimiento que había anhelado toda mi vida. No llegó en un brindis con champán ni en un discurso público, sino en una confesión tranquila y honesta. Más tarde esa noche, Lucía vino a cenar. Trajo una botella de vino y su primera paga de la galería. Mientras cenábamos, me contó sus planes. Estaba pensando en volver a estudiar, quizás historia del arte. Estaba emocionada por tener, por primera vez, un plan que era suyo. Después de que se fuera, me quedé sola en el porche de mis padres, mirando las estrellas. Durante años, yo había sido el gorrión silencioso, viviendo a la sombra del pavo real. Pero la crisis me había obligado a volar. Y al hacerlo, descubrí que no era un gorrión en absoluto. Era un halcón. Y desde las alturas, había aprendido a ver el paisaje completo, a guiar a mi bandada a través de la tormenta y a llevarlos, incluyéndome a mí misma, a un lugar seguro. La casa estaba a salvo. La familia, a su manera rota y reconstruida, también. Y yo, finalmente, estaba en paz.